Los romanos conquistaron un territorio inmenso. Fueron capaces de abarcar 3 continentes: Europa, África y Asia. Y me imagino que igual que con la conquista española de América, los romanos llevarían su lengua a todos esos lugares, ¿no? De hecho, las lenguas romances son las evoluciones de esas variedades del latín que se hablaban en cada lugar. Si los que hablamos una lengua latina somos latinos, desde un punto de vista técnico al menos, ya vimos en otro vídeo que eso era así. Pues los que hablamos una lengua romance o románica, ¿somos también romanos? Hola, buenas tardes. ¿Sabías que existe un nombre para todos los territorios en los que se habla una lengua romance? ¿Alá sí? ¿Cuál? Bueno, en realidad son varios. ¿Alá sí? ¿Cuál es? A ver, realmente podríamos decir que es un nombre con subdivisiones. ¡Alá sí! ¿Cuántas? Pues es que os va a sorprender. Dilo ya, hombre, has de saber cuál es tu sitio también. Vale, hoy vamos a hablar de los romanos y de la Romania, que no de la Rumanía. Aunque en realidad de eso también vamos a hablar. ¿Se llama así por Roma? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? ¿Tenía Rumanía más conexión con Roma que cualquier otro territorio que hubiera formado parte del Imperio Romano? Bueno, nosotras vivimos en la Romania, porque vivimos en España. La gente que está viendo este vídeo, pues no lo sé, la verdad. La Romania es como se llama a la extensión en la que se hablan lenguas romances. Obviamente se llama así por Roma, pero Roma no siempre tuvo los mismos territorios. Este mapa que habéis visto al principio corresponde a los territorios que tenía Roma en el año 117, durante el gobierno de Trajano, que es cuando alcanzó su máxima extensión. Pero como Romania es un término lingüístico y no sociopolítico, no es tan interesante hablar de los territorios que estaban bajo dominio romano, sino de los territorios en los que se hablaba latín. Porque no en todos los territorios conquistados se llegó a hablar latín por la población general. Dependiendo de en qué momento llegó el latín a cada región, o más bien de en qué momento se perdió, pues hay más de una Romania. Mirad este mapa. La Romania básica, o sea el núcleo histórico, serían los países europeos donde se habla una lengua romance: Portugal, España, Francia, Italia, Moldavia y Rumanía. Habría que añadir zonas de Bélgica y de Suiza donde se hablaba valón, franco-provenzal y lombardo históricamente. Y desde que existe la educación básica, el francés o el italiano. Después tenemos la Romania perdida o submersa, que es aquella donde se habló latín, e incluso probablemente se desarrolló el protorromance, o incluso alguna lengua romance que duró bastante en el tiempo, pero en esas zonas ya no queda nada de romanidad ni latinidad. Del romance que se habló en Gran Bretaña tengo un vídeo y os lo dejo en la descripción. Vais a ver que hay huecos en el centro de Rumanía, en el País Vasco o en Bretaña. ¿Pueden ser consideradas o no zonas romances? Yo diría que sí, porque a pesar de que se habla húngaro, vasco y bretón, la inmensa mayoría de sus hablantes son bilingües, pero bueno, esa es mi opinión. Vale, entonces solo se considera Romania, del tipo que sea, a los territorios en los que se habló latín o se habla ahora una lengua que viene del latín. Pero los territorios en los que hoy se habla una lengua romance y los romanos nunca llegaron, ¿no es Romania? Por ejemplo, América. Claro que sí, y es que esa es la categoría que nos falta. La Romania Nueva, que son aquellas zonas donde se habla una lengua romance, pero donde nunca se habló latín. A ver, en este mapa es muy debatible, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Es decir, fueron colonizaciones de hablantes de romance y no de latín, como los españoles, franceses o portugueses de la Edad Moderna hicieron en América, por ejemplo. Vale, pero un momento. Las regiones que hoy son Turquía y Grecia también formaron parte del Imperio Romano, ¿no? ¿Eso no es Romania? Tienes toda la razón del mundo, pero es que el latín ahí nunca cuajó. La lengua franca que se usaba allí era el griego. El latín era solo una lengua estatal y a veces ni eso. Así que, como hemos dicho al principio, aunque sí formara parte del imperio sociopolíticamente hablando y el latín fuera lengua de cultura, no podemos considerar que esa región formara parte de la Romania lingüísticamente hablando. Sí que es verdad que hay algunos autores que, para marcar la especial relación que tuvieron esas tierras con el latín, hablan de Romania bizantina. Vale, pero ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene Romania? Romania es una palabra del latín tardío que designaba el conjunto de territorios que estaban bajo el Estado romano. Y, pues de forma bastante lógica, actualmente se usa para hablar del conjunto de territorios que hablaron latín o hablan hoy una lengua del latín. Eso significa que hay muchísima relación entre la romanía y la latinidad. Y entiendo que Rumanía se llama así por la romanidad y la latinidad, ¿no? Pero ¿por qué se usó ese nombre tan romano para designar a ese territorio? Me refiero, ¿por qué a ese y no a otro? ¿Por qué era este más romano que otros para llamarse así? Bueno, eso es súper interesante. Pero para que se entienda bien, vamos a entender un poquito más lo que era el Imperio Romano. Porque todos hemos oído hablar de los romanos, de Roma y de que se expandieron muchísimo. También hemos oído hablar de que en el siglo V cayó el Imperio Romano de Occidente. Pero claro, para especificar que el que cayó fue el de Occidente, tuvo que haber otro. Y sí que lo hubo. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino o simplemente Bizancio.
todo es lo mismo. Entonces, para situarnos, Roma se fundó en el menos 753, pero no fue imperio hasta el menos 27. Luego, a lo largo del siglo III se fue consolidando un proceso de división. Tampoco fue de un día para otro, pero se fue consolidando un proceso de división para mejorar la gobernabilidad. Así que en el año 395 el imperio quedó dividido entre Oriente y Occidente. El de Occidente caería en el año 476, aunque la fecha también es cuestionable. Y el de Oriente en el año, ojo, 1453, o sea, hace nada. Aunque bueno, la fecha también es cuestionable. Vale, y después de esto, ¿por qué Rumanía se llama así? Vale, ahora vamos a situarnos en el mapa y en el tiempo. Estamos en esta zona de aquí que hoy es Rumanía, pero a principios del siglo II. Recordad, en este momento está el Imperio Romano en toda esta zona. Bueno, pues en esta región había unas personas que eran los dacios. Esta gente había sido muy conflictiva para los romanos porque, mirad el mapa, estaban justo en la frontera del imperio. Así que Trajano, que era el emperador de ese momento, concentró todas sus fuerzas en conquistar esa región. Repartió un montón de tierras de la Dacia, que es como se llamaba esta región, y sí, de donde viene la marca de coches, que es rumana, claro. Bueno, pues ¿a quién repartió esas tierras? A los colonos romanos que hablaban latín. ¿Pero por qué es importante eso de que hablaban latín? Pues porque la Dacia estaba en lo que luego sería el Imperio Oriental, y en esa zona la gente común, más que latín, hablaba griego. Como la Dacia no había sufrido ninguna influencia griega antes de que Trajano la conquistara, se latinizó totalmente. El problema es que algo más de un siglo después, los romanos tuvieron que abandonar el control de esta provincia, principalmente porque los godos no paraban de molestar. Claro, imagínate un territorio ahí en medio de tribus godas. Ponte en el punto de vista de los godos de ese momento, cuando todavía ni hablaban latín ni griego, solo gótico. Los que eran godos, porque dentro de los godos había tribus que no eran godas, pero iban con ellos. Bueno, pues tú sabes que más allá del río, del Danubio, ese enorme río que hace frontera, está Roma. Tú no sabes ni qué habla, ni sabes nada de sus divisiones internas, ni de sus políticas, ni de sus lenguas. No sabes nada. Tú solo sabes que aquello es Roma y que los que allí habitan son romanos. Pues ya está. Todos romanos. Y por eso Rumanía hoy se llama así. Entonces, ¿podríamos decir que somos romanos también? Lingüísticamente hablando, digo. Espera, porque llegados a este punto vamos a ver ahora qué pasa con la palabra romano. Esta palabra viene del término latino romanus, y es una palabra que se usa desde que se fundó Roma. Lo que pasa es que su significado y su uso han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Romano, al principio, era un ciudadano de Roma, o sea, de una ciudad, pero en la última etapa del Imperio Romano de Occidente, o sea, a finales del siglo V, ya Roma era un estado enorme. Roma era sinónimo de Imperio Romano, y todos los habitantes del imperio eran romanos, porque tenían la ciudadanía y así todos tenían que pagar impuestos. Es decir, que con el tiempo la palabra romano fue desligándose de la ciudad de Roma para convertirse en algo estatal, para hacer referencia a alguien que pertenecía a un aparato político. Así que, igual que del adjetivo galo surgió Galia, de germano, Germania, de tracio, Tracia, y de britano, Britania, pues de romano, Romania. Lo que pasa es que unas décadas más tarde, en el Imperio Romano de Occidente, dejó de usarse este término. ¿Por qué? Pues porque cayó. Como ya no había ciudadanos del Imperio Romano en esta región, pues dejó de usarse el término Romania. Pero todavía existía el Imperio Romano, ¿no? O sea, todavía estaba el Imperio Romano de Oriente. ¿Esta gente no se consideraba romana por no hablar latín o qué? Además, si desapareció el término Romania, ¿por qué se sigue usando actualmente para designar a esos territorios en los que se habla una lengua romance, como has dicho al principio del vídeo? A ver, exacto. O sea, en el Imperio Romano de Oriente se seguía usando la palabra romano con el mismo significado, durante un tiempo al menos. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara. El Imperio Romano de Oriente era tan romano como el de Occidente. No es que fuera un heredero del Imperio Romano, unos restos. No, el Imperio Romano de Oriente, el medieval, el bizantino, era la propia Roma. Y por eso siguieron usando el término Romania y romano para referirse a su territorio y a sus habitantes. Pero también se les llama bizantinos, ¿no? Sí, pero este término no se lo pusieron ellos. O sea, ellos, para ellos mismos, eran romanos. Lo de bizantino lo usó por primera vez, y de forma bastante despectiva, por cierto, un alemán en el siglo XVI. O sea, cuando ya el Imperio Romano de Oriente había desaparecido. Ellos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Vale, venga, tiene sentido. Entonces, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, se dejó de usar el término romano para referirse a toda esa gente que vivía donde antes había estado el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Bueno, en realidad no. Pues entonces no estoy entendiendo nada. Ya sé que es complicado, hay muchísima historia en este vídeo para hablar de la etimología de un par de palabras, pero de verdad creo que esto es muy interesante. A ver, después de que cayera el Imperio Romano de Occidente, se siguió usando la palabra
romano de forma puntual, pero desde un punto de vista político. ¿Te suena eso del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues ahí tenemos la palabra romano otra vez. A ver, repetimos de nuevo. A finales del siglo V cae el Imperio Romano de Occidente. El de Oriente continúa hasta el siglo XV. Pero entre medias surge el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo IX-X y dura hasta 1806. Eso sí que se hace nada. ¿Y dónde? Pues dependiendo de la fecha tuvo mayor o menor extensión. Pero se encontraba más o menos donde hoy está Alemania. De ahí lo de germánico. Vale, y si en esa zona se dejó de usar el término romano, ¿por qué el imperio se llama Sacro Imperio Romano Germánico? Pues porque Carlomagno, el que fundó el Sacro Imperio Romano Germánico, se consideraba el restaurador del Imperio Romano. De hecho, Carlomagno tuvo bastantes problemas con Constantinopla cuando lo nombraron emperador. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, por cierto, y que actualmente se llama Estambul. ¿Y por qué tuvo problemas? Pues porque ellos ya tenían un emperador del Imperio Romano, una emperatriz, de hecho, Irene de Atenas. Pero eso no es lo que pensaban los de Occidente. ¿Cómo iban a considerar emperador o emperatriz de los romanos a un gobernante oriental? Y que no siguiera al Papa de Roma. Bueno, y que estaba en Constantinopla y no en Roma. Vamos, es que menuda locura. Ellos creían que era mucho más romano Carlomagno que Irene o cualquiera de sus sucesores. Y por eso el imperio de Carlomagno lleva romano en su nombre. Pero como he dicho, se usa de forma puntual. O sea, no se llamaban a sí mismos romanos ni consideraban que vivían en la Romania como sí lo hacían los bizantinos. Y ya, en el siglo XV, cuando los turcos conquistaron Constantinopla, o Bizancio, o Estambul, como queráis llamarlo, porque es todo la misma ciudad, pues se perdió definitivamente el término Romania. Pero lo que no se perdió todavía fue la identificación con la romanidad. Los griegos ortodoxos, que no vivían solo en lo que ahora es Grecia, sino que estaban repartidos por todos los dominios turcos balcánicos y también por la península de Anatolia hasta bien entrado el siglo XX, siguieron llamándose a sí mismos romanos. Bueno, ellos y sus conquistadores y vecinos, los árabes o los persas, los llamaron Rum, o sea, romanos. Entonces, con la conquista de los turcos ya se dejaron de considerar romanos. Y sigue sin decirme por qué actualmente se usa el término Romania para hablar del territorio en el que se hablan lenguas romances. Porque viendo toda esta historia y lo ligados que están los términos Romania y romano, entiendo que si yo vivo en la Romania puedo considerarme romana. Vale, espera. Con la conquista de los turcos dejaron de usar el término Romania para referirse a su territorio. Lo dejaron de usar definitivamente, pero ya hacía siglos que las élites estaban identificándose más con lo heleno que con lo romano. ¿Y eso? Bueno, es que la cosa se pone interesante. Resulta que en el siglo XIII el Papa Inocencio III organizó a un grupo de militares conocido como la Cuarta Cruzada. Y bueno, aunque al principio tuvieran otro objetivo, acabaron conquistando Constantinopla y fundando lo que los historiadores llaman Imperio Latino. ¡Otro imperio más! Este imperio tenía como objetivo sustituir al Imperio Romano de Oriente y quedarse con el título de Imperio Romano en el Este. Un imperio que además tuviera un emperador occidental y que siguiera al Papa de Roma. El caso es que en las élites imperiales bizantinas surgió un rechazo a todo lo occidental. Y como la sede de la Iglesia occidental era Roma, pues claro, también un rechazo a Roma. Entre estas élites culturales romanas orientales empezó a surgir un sentimiento de identificación con el mundo griego clásico, con lo heleno. Porque claro, hasta este momento, como los clásicos eran paganos, pues no existía mucho esa identificación. Pero a partir de eso, en el siglo XIII, pues empezó a crearse esta visión conjunta entre las élites romanas de continuidad con el mundo helenístico de la antigüedad. Ojo, es importante que quede claro que esta identificación continuó con la romana hasta un par de siglos después. O sea, no fue hoy me identifico con lo romano, hoy me identifico con lo heleno. Esa identificación duró 2 siglos. Pero eso, un par de siglos después, ya cuando los turcos conquistan Constantinopla, sí que es verdad que las élites sentían mucha conexión con lo heleno, con lo griego. Pero el campesinado y la gente más humilde seguían llamándose a sí mismos romanos. De hecho, la lengua que hablaba el pueblo era algo así como romaic, que podríamos traducir por romance o románico. ¿Y cuándo dejaron de llamarse romanos? Pues en el siglo XIX, cuando Grecia se independizó, el relato nacionalista que se creó para el país, como el de cualquier otro país, pues eligió lo que le gustó. Y lo que no, pues simplemente lo ignoró. Y fue en ese momento cuando se eligió que el país actual de Grecia se identificara con la Grecia clásica,
con la Hélade, y no con el mundo romano oriental. Pero aunque sea de forma poética y marginal, aún en el siglo XX había quien tenía una conciencia literaria al menos de que los griegos seguían siendo romanos. Incluso actualmente parece que hay algunas poblaciones de griegos fuera de Grecia, como en Ucrania, en los que la gente continúa usando el término romanos para referirse a ellos mismos. Bueno, y también en Occidente hay quien se considera romano. Los italianos, claro. Pero entonces, ¿somos romanos o no? A ver, estos son temas complicados, porque normalmente la identificación nacional y la herencia histórica suelen alejarse de la historia científica para convertirse en un relato propagandístico estatal o de la nación que sea. O sea, en una visión muy sesgada de lo que somos y no somos. Y todo muy influenciado por el discurso político nacional que haya en cada sitio. Incluso puede sentar mal a la población general, porque el relato nacional y la identificación histórica no se piensan ni se razonan. Simplemente se creen y se sienten. Es como un dogma, como una fe. Vale, pero entonces, ¿nosotras somos romanas o no? Es que es increíble lo que te gusta enrollarte para responder a una simple pregunta. Pues bueno, desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, claro, creo que podríamos usar la lógica de que si Romania es la región en la que se hablan lenguas romances, los que hablamos esas lenguas romances somos romanos, ¿no? ¿Por qué? Pues a ver, a lo largo de la historia, Romania y romano han estado muy ligados. Romania era ese territorio de los romanos. Ahora Romania ha extendido su significado a una cuestión lingüística, en la que todas las regiones que hablan una lengua romance forman parte de la Romania. Pues podríamos hacer uso del adjetivo que siempre le ha acompañado, romano, para hacer referencia a los que habitan en esa región y hablan una lengua romance. Pero ojo, esta es mi opinión personal y subjetiva. ¿Cuál es la vuestra? Nati Peluso, Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? ¿Es más correcto castellano o español? Porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar gracias a un rey. ¡Que no!